buenas tardes a todos y bienvenidos. Yo soy Candy Flores Gracia, soy la secretaria de vinculación de la Facultad de Ciencias de la UNAM y pues feliz 2021 para todos. Estamos empezando esta serie de charlas La Vida Después de la FAC con una invitada súper especial. Y cuando digo súper especial es porque además Ana y yo nos conocimos en el doctorado, ¿no? No vamos a decir cuántos años, Ana, pero hace algunos, ¿no? Entonces, Ana, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a ustedes. Y pues bueno, ya saben que a lo largo de esta charla Ana nos va a contar un poco sobre su trayectoria laboral, ¿no? Cómo llegó ahora a ser lo que es investigadora titular A del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, que es el IPICIT. Y antes de darle la palabra, les quiero recordar que, uno, pueden dejarnos todos sus comentarios en este video en Facebook y Ana nos va a ayudar a contestarlos al final de la charla, ¿no? Y sobre todo, si se lo pierden y después quieren verlo, todos estos videos y los anteriores los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Así que, bueno, Ana... en realidad fue hasta el final de la carrera de biología, ella es bióloga, egresada de la Facultad de Ciencias, y fue hasta el final de la carrera de biología que conoció las neurociencias y desde entonces investiga los mecanismos de muerte neuronal en enfermedades neurodegenerativas. Ella realizó 2 estancias postdoctorales en el extranjero y en el 2019 se incorporó al IPICIT, donde ahora contribuye obviamente a la formación de nuevas generaciones de científicos como lo son todos ustedes, y además Ana tiene algo que no todos los científicos hacen y que ahora deberíamos hacer más, que es promover justamente la divulgación del conocimiento científico. Ella, por supuesto, lo hace a través de artículos, pero da también pláticas para niños, jóvenes y público en general. Ella es actualmente SNI, nivel 1, ha publicado 22 artículos de investigación y 3 capítulos de libros. Y sin más, Ana, te concedo el micrófono y muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muchas gracias, Candy. Realmente esta oportunidad de presentar lo que ha sido mi trayectoria es realmente una gran oportunidad para mí, ayudar a otras jóvenes generaciones a que puedan encontrar su camino durante y después de la facultad, de los estudios en la Facultad de Ciencias. Y bueno, para empezar, yo les voy a hablar de un año antes de entrar a la Facultad de Ciencias. Yo estaba estudiando en la preparatoria número 4, Vidal Castañeda y Nájera, en el área 2 de las Ciencias Biológicas, Químicas y la Salud. Yo tenía una idea de hacia dónde quería ir, pero realmente no era algo muy concreto. Entonces, pero encontré dificultades en el camino, ¿no? Y entre estas fue el cálculo diferencial e integral, que en mi último año de prepa, pues realmente yo no tenía ni idea, no entendía nada, a pesar de que tenía una muy buena maestra. Yo realmente no entendí nada y se puede reflejar en mi calificación. En mi examen, en uno de ellos, tuve .35, o sea, me fue terrible. Y para mí era una circunstancia en donde pues tenía que pasar cálculo y tenía que entenderlo de una manera que me permitiera aprobar la clase. Pero para ese entonces, a inicios de 1999, empieza la huelga de la UNAM, para evitar que se tuviera que pagar una cuota y continuar siendo de forma gratuita. Entonces, esta huelga duró un año y cuando empezó yo estaba a punto de terminar, si pasaba cálculo, la prepa, y entonces podía yo empezar a estudiar la carrera que hubiera elegido dentro de esta área. Pero bueno, con la llegada de la huelga ya no fue tan sencillo, ya no hubo oportunidad de continuar teniendo clases y entonces mejorar mi rendimiento, mi entendimiento de cálculo. Y entonces lo que hice, sin tener otra opción, en aquel entonces yo no tenía computadoras y creo que no eran tan fáciles de obtener como es ahora. Entonces lo que hice fue utilizar ese tiempo durante la huelga y lo que hice fue trabajar para entender cálculo. Lo bueno es que tenía buenas notas, todo lo que la profesora decía, todas las explicaciones, etcétera, etcétera, todo estaba bien documentado en mis libretas y los libros, y entonces lo que hice fue estudiar mientras transcurría la huelga. Al final de eso me fue extraordinario, no había de otra opción, y hice mi examen final o extraordinario en el parque de Chapultepec, porque no teníamos acceso a las instalaciones de la prepa. Y bueno, fue así como pasé cálculo, pero además esta experiencia a mí me dio algo importante que me serviría para toda mi carrera.
y que fue que si yo tenía las herramientas necesarias y yo dedicaba el tiempo para entender y esforzarme a entender algo, podía lograrlo. Y eso creo que realmente me dio una confianza que logré utilizar en otros aspectos más adelante. Bueno, después de haber pasado cálculo, entré a la Facultad de Ciencias y fuimos la generación 2000. Fui parte de esa generación que regresó después de la huelga y que para poder alcanzar a otras escuelas que sí habían tenido clases extramuros, nuestro ritmo de trabajo fue muy diferente, muy distinto. Pero bueno, ya estando en la facultad, tuve como ciertos cuidados de mantener ciertas cosas, ahora les digo, que me permitieron después tener unas nuevas oportunidades. Entonces, los primeros semestres, lo que hice o me enfoqué a hacer es tomar las clases en la medida que estas se presentaban. No saltarme ni mover clases de aquí para allá, para que yo tuviera una forma completa, digamos, de entender las materias y aquellas que fueran seriadas no tuviera problemas después. Algo que también hice y que no sabía que me iba a beneficiar mucho fue que desde los primeros semestres tomé estos cursos que dan en la facultad de comprensión de lectura, de inglés y posteriormente de francés, que son requisitos para terminar la carrera. Entonces, sin saberlo, desde inicios estaba yo cumpliendo con requisitos que más adelante podían haberse complicado por cupo o por diversas opciones. Pero bueno, fue algo que hice y que creo que me ayudó mucho también. Además, la comprensión de lectura en inglés fue clave porque muchos de los libros que tenemos en la facultad pues están en inglés. Habían muy pocos que estaban en español. Entonces, esto fue algo que realmente me ayudó mucho. Y algo que cuidé siempre, 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 fue que mi promedio no bajara de 9. Esto, bueno, me permitió, había colchoncitos, ¿no? Había clases que realmente no eran yo no era la mejor en esa clase, entonces mi calificación era baja, pero había otras que me gustaban muchísimo, entonces yo tenía como que ese nivel en donde podía tener buenas calificaciones en unas, en otras no tan buenas, pero siempre cuidando que no bajara de 9. Y eso fue importante porque ya cuando empecé a terminar la parte de formación en la Facultad de Ciencias y entré en otros aspectos, tuve la oportunidad de tener becas. Y eso a mí me permitió enfocarme 100% en mis estudios. Y las becas fueron desde Pronaves en la facultad, que la tuve creo que 1 o 2 años. También tuve beca de servicio social y al terminar ya y decidir entrar al doctorado, el promedio también es algo que cuenta para que se te dé o no una beca para estudiar tu posgrado. Ahora, todo transcurría bien, estaba yo tomando clases, bacterias, algas, animales, plantas, y realmente todo me gustaba en la biología. Todo era súper interesante, pero había como dos grandes grupos, la parte experimental y la parte de campo. Yo sabía que me gustaba más la parte experimental. Y en la carrera de biología existen estas materias que se condensan en talleres, que son 4 semestres en los que te vas adentrando a un área con la finalidad de que puedas entonces desarrollar un proyecto y al final tener una tesis que te permita graduarte de la carrera. Entonces, en el 5º semestre, que es cuando tienes que escoger qué taller vas a tomar, pues aquí era la pregunta, ¿no? Porque hay muchísimos talleres, había muchísimos talleres y seguramente hay muchísimos talleres. Entonces, la pregunta era, bueno, ¿cuál de todos? ¿Cuál de todos? Mientras andaba yo en la carrera, en algún momento en la biblioteca, en el Amoxcalli, me encontré un artículo de investigación que hablaba sobre las caspasas. Las caspasas son unas enzimas que están asociadas con el proceso de muerte celular programada. Entonces, cuando yo leí ese artículo, a mí me pareció fascinante que hubiera una manera en que las células deciden o reciben una señal y entonces empiezan un proceso que culmina con la muerte de esas células y que es ordenado. Entonces, para mí fue fascinante y yo pensé, bueno, yo quiero estudiar esto. ¿Qué taller me permite estudiar este proceso? Y pues bueno, existe todavía este taller que se organiza por profesores del Instituto de Biotecnología de la UNAM y decidí tomar ese taller. En los primeros niveles,
1 y 2, que es el semestre 1 y 2 del taller, se dan en la Facultad de Ciencias, y pues bueno, eso los concluí. Tomé mis 2 primeros niveles de taller en la Facultad de Ciencias, y los otros 2, el nivel 3 y el nivel 4, tenías que trabajar en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Éramos varios estudiantes que estábamos interesados en este taller, y por tal motivo, los profesores decidieron que había cierto número, pero era limitado, de lugares en los laboratorios, y decidieron dar prioridad a aquellos alumnos que tenían la calificación más alta dentro del taller. Entonces, había muchos alumnos muy buenos, y el laboratorio que yo quería, en donde se trabajaba con las caspasas o con muerte celular, pues rápidamente se llenó. Entonces, ya cuando me tocó a mí escoger qué laboratorio, las opciones que quedaban para mí no eran nada atractivas, quedaban bacterias y bacterias. Entonces fue como, bueno, no me gusta, pero ¿qué hago? ¿No? Ya estoy en la mitad de un taller en donde la idea es que termino con un proyecto que va a ser mi tesis de licenciatura. Entonces fue una de las decisiones un poco complejas que tuve yo durante la facultad, porque para mí no era sencillo decir, bueno, ya me voy a la mitad del proceso, porque no hay algo que me gusta. Pero al final, después de dar vueltas y vueltas y vueltas, decidí dejar el taller y buscar otra opción. Pero aquí fue cuando llegó una de estas cosas inesperadas, ¿no? Mientras yo estaba en búsqueda de, bueno, ¿qué hacer? Por ahí un compañero de la facultad me dijo, oye, Ana, se abrió un lugar en el taller 3 de este taller, que es mecanismos de muerte neuronal. ¿Por qué no vas a preguntar? Y pues fue ahí cuando dije, bueno, pues suena bien, ¿no? Involucra muerte, estudio de proceso de muerte, pero en este caso no es en un tipo de célula particular, las neuronas. Entonces, así es que fui a preguntar, y así es como llegué al Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. En el Instituto de Fisiología Celular, ellos tienen una división de neurociencias, y fue ahí donde conocí a la doctora Lourdes Massieu. Ella me aceptó en el nivel 3 en que estaba yo de taller, y con ella terminé el taller 3 y 4, también hice mi servicio social con ella, y también concluí mi tesis de licenciatura. Entonces yo me gradué de licenciatura en agosto del 2004, y me gustó tanto que pues realmente decidí quedarme para seguir haciendo ahora mi doctorado, que fue este doctorado de biomédicas, y que empecé en 2005 y bueno, terminé en 2010. El trabajo que hice en la licenciatura fue in vitro. En este trabajo lo que yo hacía era cultivos de neuronas del cerebelo de rata, y en ellas estudiaba yo los procesos, en particular unas proteínas que se expresan en los astrocitos. Los astrocitos son estas células estrelladas que tienen forma de estrella, que además de las neuronas forman la estructura cerebral. Entonces yo estudiaba los procesos que ocurrían en los astrocitos y cómo a su vez estos modificaban la vulnerabilidad de las neuronas a procesos excitotóxicos que se refieren a la toxicidad de un neurotransmisor. Este trabajo in vitro pues realmente fue mi entrada en las neurociencias, y para mí era fascinante poder ver las células en el microscopio y poder entender qué ocurría con ellas, ¿no? Después de hacer los experimentos. Entonces, cuando yo trabajo in vitro, es muy diferente, hay diferentes opciones que puedes tener para poder estudiar las neurociencias. Entonces, para el doctorado yo decidí, en coordinación con mi asesora, estudiar el papel de los astrocitos, las mismas proteínas que estaba estudiando yo, pero ya en una enfermedad neurodegenerativa en concreto, que fue la enfermedad de Huntington. Y para hacer esto lo hice en un modelo in vivo. Aquí yo les pongo 2 fotografías. Aquí ustedes pueden ver al doctor George Huntington, que fue quien describió la enfermedad en 1872, en donde él da los primeros indicios de que puede haber un componente genético. Y después aquí en esta otra fotografía pueden ver a la doctora Nancy Wexler. Y lo que ven ahí de fondo es un árbol genealógico que ella y otros investigadores hicieron para tratar de identificar cuál es el gen responsable de la enfermedad de Huntington. Y bueno,
Para mi trabajo de doctorado, entonces ya había modelos transgénicos. Cuando se identifica que la mutación que origina a la enfermedad de Huntington ocurre en el gen para la huntingtina y que esta mutación se refiere a una expansión en los tripletes de CAG del gen y que entonces se refleja en una expansión de número de glutaminas en la proteína, entonces se desarrollaron modelos transgénicos. Y mi proyecto involucraba estudiar un modelo transgénico y la vulnerabilidad que este podía tener a la toxicidad por glutamato y su asociación con los astrocitos. Bueno, al principio era como, este es un proyecto interesante, seguramente va a traer nuevos aprendizajes, pero uno de los retos más grandes que tuvimos aquí es que en el laboratorio de Lourdes principalmente se trabajaba con ratas y con cultivos. Cuando nosotros decidimos trabajar entonces en un modelo de ratón transgénico, me tocó hacer varias cosas desde el principio, entre las que están modificar la forma en la que se hacía la cirugía. Las cirugías se hacen usando un aparato que se llama estereotáxico. El estereotáxico ayuda a mantener la cabeza fija, pero depende del tamaño del roedor, en este caso era para ratas, entonces teníamos que modificarlo para que yo pudiera hacer cirugías en ratón. Hubieron muchas pruebas y errores, inyecciones un poco no exitosas. En lugar de inyectar en el estriado, que era donde yo quería inyectar una región del cerebro, a veces estaban un poco mal localizadas, pero bueno, poco a poco fuimos mejorando la técnica y adaptando de mejor manera el estereotáxico para que yo lo pudiera usar para los ratones. Entonces, ese fue como uno de los retos que me encontré. Otro que tuve que pues trabajar en él fue establecer una colonia de ratones transgénicos. Yo no tenía experiencia en cómo establecer una colonia y qué era importante, qué no era importante, etcétera, etcétera. Entonces, eso también fue uno de los trabajos que hice desde el principio. Y la otra es que una vez que tienes esa colonia o la vas a empezar, necesitas identificar cuáles son los ratones silvestres y cuáles son los que tienen el transgen para la enfermedad de Huntington. Entonces, todas estas diferentes componentes de mi proyecto, realmente me tocó trabajarlos desde cero. Aprendí mucho, tuve muchísimos errores, tuve muchísimos momentos en donde realmente no veía como por dónde o cómo hacerle, pero al final la perseverancia fue una constante. Y aquí fue uno de esos puntos en donde lo que yo aprendí al salir de la prepa y mi experiencia con no saber nada de cálculo y después enfocarme en estudiarlo hasta que lo entendí, pues creo que aquí fue como uno de los primeros puntos en donde yo pude utilizar esa perseverancia que había desarrollado. Y bueno, al final, algo que también ocurrió durante todo el proceso de mi doctorado, que fue de 2005 a 2010, hubieron momentos en donde tuve muchos errores. Errores desde que el PCR no me salía, de que los oligos no funcionaban, etcétera, etcétera. Pero uno que para mí va a tener una relevancia en toda mi carrera es que hubo uno en particular que realmente abrió una puerta de oportunidad para enriquecer mi trabajo. Y se los describo aquí. Entonces, yo estaba trabajando con este modelo transgénico de la enfermedad de Huntington, que se conoce como R62, y una de las preguntas era si este ratón, que ya mostraba alteraciones en unas proteínas de la transmisión glutamatérgica y que podría tener una mayor vulnerabilidad. La pregunta era, bueno, si yo inyecto glutamato directamente en el estriado, que es una región vulnerable, si esto es correcto, los animales transgénicos van a tener una lesión mayor. Entonces, yo inyectaba el glutamato en el estriado a las 10 semanas. Mi trabajo se enfocó a las 10 semanas, porque a este periodo ya había alteraciones en los receptores, en diversas proteínas que indicaban que el ratón iba a presentar una mayor vulnerabilidad. Pero bueno, tenía yo actividades aquí, actividades allá, y pues me equivoqué. Entonces, en un grupo de ratones, en lugar de inyectarlos a las 10 semanas, los inyecté hasta las 14 semanas.
Y pues la sorpresa fue que a las 10 semanas yo no había visto realmente diferencia entre el ratón silvestre y el ratón transgénico, realmente se comportaban igual. Pero cuando yo inyecté por equivocación a las 14 semanas, había una clara diferencia entre la respuesta del ratón silvestre y el ratón transgénico. Es decir, a las 14 semanas, los ratones transgénicos ya presentaban una mayor lesión después de que yo inyectaba el glutamato. Entonces, esto fue una de las cosas inesperadas que nosotros no habíamos considerado, que a lo mejor dependiendo de la edad, los ratones iban a mostrar una diferencia en la respuesta. Y pues esto fue uno de los puntos claves en mi trabajo que publicamos después. Aquí yo les pongo el título de mi artículo de investigación en donde reportamos estos resultados. Y aquí les subrayo yo que la respuesta que observamos a la toxicidad de glutamato depende de la edad. Pero además, ¿qué es lo que está detrás de los cambios que ocurren con la edad? Uno de ellos es que los astrocitos cambian o muestran diferencias en la expresión de unas proteínas en particular. Y pues bueno, serendipia, error, realmente esto me permitió a mí completar un poco más mi trabajo experimental. Y yo creo que esto es una como de las mayores enseñanzas que yo tuve durante el doctorado. Es normal que uno cometa errores y es bueno utilizarlos como para abrir a nuevas oportunidades, aprendizajes, y pues bueno, aceptar que uno comete errores, yo creo que es algo de lo más maduro que uno puede hacer. Ahora, yo tuve la beca de doctorado que les mencionaba por CONACYT, pero además también algo que hice durante todo mi doctorado fue aplicar a diferentes organizaciones, ya sea en México o en el extranjero, para presentar mi trabajo de investigación. También apliqué para poder tomar cursos especializados que se llaman escuelas, y tuve la oportunidad de salir a Argentina y a Brasil para tomar estos cursos que en lo general duraban un mes. Y bueno, y eran apoyados por IBRO en este caso. Entonces, para poder yo aplicar a todas estas diferentes organizaciones y poder tener oportunidades, se necesita, además del trabajo constante y mandar aplicaciones, también de que te apoye tu asesor. Y entonces Lourdes fue muy... Ella siempre estuvo mandando cartas conmigo, siempre era alguien que apoyaba cualquier decisión en cuanto a estas exploraciones del mundo de la neurociencia fuera del laboratorio. Y pues realmente creo que eso fue algo muy, muy positivo en mi formación. Porque ahora una de las recomendaciones que yo doy a mis estudiantes es apliquen, apliquen, apliquen. Manden aplicaciones, ya sea para becas, ya sea para cursos, escuelas, congresos, apoyos, premios, reconocimientos. Todas estas aplicaciones que ustedes hacen no solamente son oportunidades para mejorar su perspectiva de las neurociencias y conocer otros estudiantes en el mismo nivel, o otros profesores, otras técnicas, otros puntos de vista, pero también es una herramienta que les va a permitir practicar, escribir en español o en inglés y además obtener oportunidades. Y bueno, para mí lo más claro y la mejor oportunidad que tuve fue que en este congreso, que es específico para enfermedades asociadas con repeticiones de CAG, que incluyen la enfermedad de Huntington, yo mandé mi aplicación, aceptaron mi trabajo para ser presentado, me dieron un premio. Y además de eso, fue ahí donde yo conocí al doctor George Rebeck. Y el doctor George Rebeck, él tenía su laboratorio en la Universidad de Indiana, en el departamento de psicología, que pueden ver aquí una fotografía de la entrada en donde tienen una estatua de un cerebro muy grande. Él hace trabajo de registros de neuronas in vivo y trabaja con la enfermedad de Huntington. Entonces yo platiqué con él y le comenté que iba terminando mi doctorado y que estaba interesada en hacer un postdoctorado y que estaba buscando en dónde hacerlo. En este mismo congreso conocí a otros investigadores que también dijeron, bueno, nos interesa tu perfil, nos interesa lo que conoces, vamos a seguir platicando. Entonces, vamos a seguir platicando es
preguntar, bueno, ¿qué proyectos tiene? ¿Tiene apoyo? ¿Necesito llevarme apoyo? O cómo funciona, ¿no? Para ese entonces era la primera vez que yo me aproximaba a alguien para platicar de un postdoc y no tenía realmente mucho conocimiento. Pero después de varias pláticas con George y con el otro investigador, para mí era más claro que George era una persona más abierta, con quien se podía hablar y dialogar mejor. Entonces eso fue algo que yo consideré muy importante para aceptar. Pero estos son otros puntos que yo considero que son importantes antes de aceptar un postdoc. Hay que entrevistar o tener una entrevista con el posible asesor más de una vez si es posible. Yo a George lo vi en la conferencia de Gordon, también lo vi en un congreso de la SFN, que es una Sociedad Internacional de Neurociencias, y después también lo volví a ver cuando fui a visitar su laboratorio. Entonces, esas interacciones a mí, además de los correos, esas interacciones para mí me dijeron que era una persona con la que se podía trabajar. Otro punto importante es que hay que hablar con los estudiantes que están en ese laboratorio, ya sea de doctorado o incluso postdoc, y también, si es posible, hablar con los estudiantes que ya salieron, que ya no están dentro del laboratorio y que no sienten ese compromiso de a veces hablar bien del laboratorio porque ya están ahí, ¿no? Otra es visitar el laboratorio y darse una idea de cómo va a ser el trabajo que vas a realizar. Ahora, una cosa muy importante es que, además del trabajo que se hace en el laboratorio, cuando uno está ya entrando en la parte de postdoc, uno tiene que saber presentar, mandar y preparar apoyos. Ya no es nada más el trabajo experimental y lo que vas a conocer de una línea de investigación. Tienes que estarte formando en otros aspectos. Y hay que evaluar si el laboratorio al que vas a ir te va a permitir o no hacerlos. Porque hay unos laboratorios que se enfocan más en que tú trabajes en la parte experimental, pero no avances más en tu formación que vas a necesitar después cuando sales de la etapa de postdoc. Otro aspecto importante fue si hay oportunidad para asesorar alumnos. Y esto es algo que realmente es muy valioso cuando uno está en la etapa de postdoc, que también puede ocurrir mientras estás en el doctorado, pero es un poco distinto cuando ya estás en la etapa de postdoc. Y bueno, yo tuve oportunidad de hacer todo esto en el laboratorio de George, algo que fue muy, muy importante. Ahora, otro punto importante cuando uno va en búsqueda de un postdoc es que generalmente, y yo tenía la idea de que yo tenía que ir con mi beca. Yo tenía que buscar mi beca de postdoc de CONACYT, de otra manera no había una opción. Cuando yo empiezo a platicar con las posibles opciones, George fue desde un principio, no, yo tengo un proyecto, yo tengo dinero para pagar postdocs, entonces realmente no necesitas tú venir con dinero de tu país. Si vienes con dinero de tu país, bueno, está bien, pero si no, realmente no es una limitante. Algo que había sido muy diferente con el otro profesor. Él fue, si no traes dinero, pues no, realmente no hay opción, ¿no? Aun cuando sí tenía proyectos aceptados y tenía muchas más otras personas trabajando ahí. Pero bueno, entonces yo decidí, para mí fue como la opción de ir a la Universidad de Indiana, para mí es muy atractiva, es interesante, pero por ahí escuché los comentarios, ¿no? Que me decían, ¿por qué te vas a un lugar que está en medio de la nada? Aquí les enseño yo dónde está Indianápolis. Bueno, Indiana y la capital Indianápolis, y Bloomington es el lugar en donde está la universidad. Es un pueblo pequeñito. Y pues esos eran los comentarios. ¿Por qué no buscas una universidad mejor, un lugar mejor? Y pues al final yo tenía mis razones. Y una de ellas era que este laboratorio era el único que trabajaba in vivo en aquel entonces, estudiando cambios electrofisiológicos en modelos de la enfermedad de Huntington. Yo iba a ser la única postdoc, algo que es importante, porque significa que vas a tener atención y si necesitas buscar a tu asesor, él va a poder ayudarte. Había recursos y además había unos estudiantes de licenciatura muy entusiastas que te buscaban para hacer trabajo de investigación e incluso algunos te buscaban como asesor de tesis de licenciatura. Entonces eso fue como una experiencia que para mí fue no. Yo voy a Indiana, no creo necesitar otra opción, me voy a Indiana. Y pues bueno, algo que me enfrenté cuando me fui a Indiana es que el inglés que yo hablaba
era inglés de laboratorio, realmente. Y con esto me refiero a que aun cuando había tomado mi curso de comprensión de lectura, para ese entonces ya había tomado cursos de inglés, porque además mi formación de inglés no ocurrió hasta que estaba yo en la carrera. Antes tuve como pequeñas clases, pero nunca fue como un entrenamiento formal. Y entonces mi inglés era muy de laboratorio. Entonces cuando yo llego a Indiana, las cosas cotidianas, pues realmente a veces no conocía las palabras y la forma de hablar era como se escribían los artículos, algo que suena, pues para mí es como terrible, ¿no? Es como, bueno, pero al final fue una gran enseñanza. Después de platicar con George y tener como un poco de retroalimentación sobre este tema, él me sugirió, bueno, ¿por qué no ves programas de televisión en inglés? Eso ayuda mucho. Ponte a ver la televisión. Y pues bueno, ahora se traduce como escucha podcast. En aquel entonces pues tampoco había como muchos, ¿no? O sea, no recuerdo yo tampoco que estuviera yo muy inmersa entre los podcasts. Y eso es un consejo que yo ahora también les doy a mis estudiantes. Pónganse a escuchar podcast, cualquier tema que les interese, que vaya más allá de la ciencia o de su trabajo, escúchenlos y su oído poco a poco va a empezar a ayudarlos a entender un poquito mejor el inglés, incluso a hablarlo. Entonces, y además, leer otra cosa que no sea artículos de investigación, libros, revistas de los temas que les gusten, ¿no? Que sean como atractivos para ustedes. Y eso también es como una de las recomendaciones que durante mi camino tuve y pues que me ayudaron mucho, ¿no? Y que ahora las comparto con ustedes. Ahora, cuando yo me fui a la Universidad de Indiana, era el mismo tema. Eso me confirió alguna ventaja porque yo ya conocía muy bien el tema y todos los aspectos asociados a este, pero traía para mí nuevas técnicas de investigación, como fue el análisis conductal y la electrofisiología en vivo. Y aquí yo les pongo unas fotografías estos son los electrodos que yo usé y que implantábamos en 2 regiones del cerebro en particular, la corteza y el estriado, y entonces evaluábamos la respuesta de las neuronas mientras los animales hacían unas conductas específicas. Y aquí les muestro yo unos ejemplos de disparos de neurona piramidal en la corteza y disparos de neurona en el estriado. Entonces, este fue el trabajo que yo realicé y estuve como postdoc en la Universidad de Indiana del 2010 al 2014. Y realmente fue una de las mejores experiencias como postdoc. Realmente tuve libertad para hacer experimentos, proponer, escribir, y fue como una etapa muy, muy productiva. Realmente la disfruté mucho. A finales de mi periodo de postdoc en la Universidad de Indiana, el proyecto que tenía George realmente ya estaba en sus últimos años, o últimos meses, digamos, y además él también estaba en proceso de retirarse. Entonces, esas fueron como 2 indicaciones de que había que buscar un nuevo laboratorio, si es que yo quería continuar como postdoc. O también estaba la otra, ¿no? De tratar de encontrar una posición que me permitiera hacer investigación. Pero yo no me sentía lista, realmente yo sentía que mi etapa de hacer experimentos todavía no terminaba. Entonces, así fue como en un congreso, igual como ocurrió la primera vez, conocí a algunos investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles, y particularmente al doctor Carlos Cepeda. Entonces, el doctor Carlos Cepeda, quien es mexicano, pero trabaja en la Universidad de California ya por más de 30 años, tiene un grupo junto con el doctor Levin que trabajan en la enfermedad de Huntington. Y entonces fue como continuar en la misma línea, pero otra vez volver a estudiar nuevas técnicas para estudiar neurociencias. Y en ese entonces ellos empezaban a trabajar con el doctor Peyman Golshani. Y entonces yo decidí ir a UCLA. Fue como, bueno, vamos a una universidad más grande, el laboratorio es más grande y vamos a ver qué es lo que puedo aprender allá. Lo que yo aprendí en la Universidad de California en Los Ángeles es que el nivel de colaboración entre los grupos de investigación es enorme. Realmente les da una riqueza única y los proyectos que tienen en consecuencia y los resultados al final realmente son de un nivel único. Entonces fue como una de las experiencias más valiosas en esta etapa que tuve en la Universidad de California. Y estuve como postdoc ahí de inicios casi del 2014 a mitad más o menos del 2017. Y fue en la Universidad de California en donde pues pude contrastar esa dinámica
que yo tuve en la Universidad de Indiana. En la Universidad de Indiana yo era la única postdoc. En UCLA habíamos otros 5 o 6 postdocs en el laboratorio y esa dinámica fue muy diferente. En algunos sentidos enriquecedora, en otros sentidos un poco más compleja, pero bueno, fue una experiencia interesante. Además, aquí en la Universidad de California ya había un enfoque más en el trabajo experimental. Lo importante era sacar el trabajo experimental y en segundo plano quedaban otros aspectos que creo que debieron haber sido un poco más nivelados, como es la preparación de apoyos y también la docencia en algunos casos, y también poder asesorar estudiantes y trabajar con ellos. Pero bueno, a pesar de estas grandes diferencias, fue una etapa interesante, y aquí fue donde aprendí técnicas tanto in vitro como es el patch clamp, que se refiere a registrar la actividad de las neuronas. Esta es una neurona de la corteza. Este es de un tejido humano, de una persona que tenía crisis epilépticas, entonces se retira el foco y el laboratorio trabajaba con tejido humano. Entonces, lo que se hace es registrar la actividad de las neuronas a través de un electrodo, que básicamente es una pipeta de vidrio, pequeñita, muy delgada, y lo que hace es tener contacto con la neurona. Y con esa técnica te permite evaluar los cambios de las neuronas cuando hay respuestas, o sea, cuando se cambian receptores, función de receptores, etcétera, etcétera. Entonces fue como una de las técnicas que aprendí in vitro, pero también aprendí unas técnicas novedosas in vivo, como es la microscopía de 2 fotones. Esta microscopía consiste en evaluar la actividad de grupos de neuronas o circuitos in vivo, mientras el ratón está despierto, tiene la cabeza fija, pero el ratón puede desarrollar diferentes conductas, entre ellas, en este caso, es moverse. Y lo que se hace es poner una ventana de vidrio en una región que expresa una proteína fluorescente y que se activa cuando entra calcio. Entonces, eso permite ver las neuronas cuando se activan, y se ve de esta manera. Entonces, lo que pueden ver ahí son neuronas en verde, piramidales. Las rojas son interneuronas, otro tipo de neurona. Y cuando estas florecen en verde, las piramidales, o en amarillo, las interneuronas, significa que están teniendo actividad, están respondiendo a la comunicación con otras neuronas. Entonces, esta técnica permite analizar la función de circuitos in vivo. Entonces, esta fue una de las técnicas que aprendí. Y otra que también aprendí se basa en el mismo principio, pero en lugar de tener un microscopio enorme y además tener la cabeza fija del ratón, en este tenemos un microscopio muy pequeño. El ratón puede moverse libremente, no es tan pesado y no tiene restricción en su cabeza, y además permite estudiar regiones profundas del cerebro. Este que está aquí en verde fue en la corteza, una parte superficial, y esto es en el estriado, una región más profunda. Entonces, como pueden ver, también hay neuronas activas que se pueden estudiar. Y aunque la calidad no es la misma que los 2 fotones, se puede hacer un trabajo de procesamiento computacional que ayuda a mejorar mucho la calidad de los videos. Entonces, es una herramienta poderosa. Y estas son algunas de más bien las 2 técnicas que aprendí en UCLA, además de los registros por patch clamp. Y bueno, ahora, cuando yo termino mi postdoc, me encuentro en una etapa en donde realmente no hay un entrenamiento que te ayude en un principio, a mejorar cómo te vas a enfrentar a esta nueva etapa. Y básicamente es un momento de ensayo y error. ¿A qué me refiero con esto? Durante todo este proceso, después de terminar el doctorado, primer postdoc, segundo postdoc, fue algo relativamente sencillo, transcurrir de uno a otro. Siempre había una conexión, siempre había un laboratorio que estuviera interesado en lo que yo podía traer, ya sea experiencia con
con cierto tipo de proteínas o cirugías, que eso fue lo que me abrió las puertas en UCLA. Yo tenía mucha experiencia haciendo cirugías estereotáxicas. Pero cuando uno termina este proceso de entrenamiento de postdoc y ahora toca buscar un lugar en donde puedas trabajar y ser jefe de grupo y entonces desarrollar tu línea de investigación, es muy distinto. Realmente te encuentras ante un nuevo reto en donde las opciones no son como muy claras, ¿no? Entonces, para mí fue una de estas etapas complejas, porque hay muchos aspectos que realmente no conoces. ¿Cómo preparar una aplicación? ¿Qué es lo que tiene que tener una aplicación? ¿Cómo puedo yo acentuar ciertas características de mi formación sin caer en algo que realmente me va a perjudicar? ¿Qué formato debe tener en mi currículum? Los currículums no son los mismos cuando lo vas a mandar para una empresa o la vas a mandar para una universidad o para una posición diferente dentro de estos dos grandes como rubros. Las cartas de recomendación, ¿a quiénes se las pides? ¿Esas cartas van a ser positivas 100%, van a ser medio o de plano no te van a ayudar en nada? Algo que es muy importante aquí es las conexiones. ¿A quiénes conoces? ¿Quiénes conocen a tus jefes o a tus previos asesores? Y todo esto se vuelve como una mezcla que al final repercute mucho en tu éxito en la búsqueda de una posición al terminar la etapa de postdoc. Otra cosa que afecta mucho son las publicaciones de tu último postdoc. A veces eso es algo que demuestra que tú tienes experiencia en alguna técnica en particular o en algún tema. Y no necesariamente que tú menciones, bueno, yo trabajé con esto, o sé de esto, o puedo contribuir con esto. Y entonces entro dentro de esta posición libre. Otra cosa que también es muy importante son los apoyos. Si has obtenido un financiamiento para trabajo en donde tú eres parte clave, no nada más quien hace experimentos, sino también en diseñar la idea y la propuesta. Ahora, algo con las publicaciones a lo que me enfrenté mucho es que todavía existe esta idea en que si publicas en uno de los super journals como Science, Nature, entonces tus puertas están casi abiertas. Más que si llegas con una lista de 15 publicaciones, por ejemplo, en donde eres en la mayoría primer autor. Entonces eso para mí fue como una de estas cosas que yo no entendía, ¿no? ¿Cómo es posible que en algunos casos publicaciones numerosas y de buen impacto, no fueran suficientes como para demostrar que las capacidades de investigación están presentes? Además, otra cosa que me encontré en este andar en las universidades, en el extranjero, es que muchas veces esos artículos en Science y Nature, no todos, pero muchas veces entran también por conexiones que tienen los laboratorios en donde se trabaja. Entonces, eso fue algo que sí había escuchado, pero realmente no me había enfrentado a ello. Ahora, si no tienes estas últimas dos, las publicaciones de tu último postdoc y apoyos ya otorgados a ti, entonces puede complicarse mucho la búsqueda, no, pero que te tomen como un candidato serio. Entonces, durante 2 años lo que yo hice fue preparar y mandar más de 100 aplicaciones, tanto a academia, tanto a industria, y pues bueno, de todas estas aplicaciones yo solamente tuve pocas entrevistas, 3 en la academia y que pues curiosamente todas fueron en México. Realmente no tuve ninguna oportunidad de entrevista en los Estados Unidos, pero en los Estados Unidos tuve 2 entrevistas en la industria. Entonces fueron interesantes esas entrevistas. Realmente el ámbito era muy diferente comparado con la academia. Pero bueno, se quedaron solamente en entrevistas. Durante estos 2 años, además de eso, me dediqué a otra cosa que no había tenido realmente mucha experiencia y que fue docencia. Entonces estuve dando clases de anatomía y fisiología para estudiantes de medicina. Y pues bueno, durante estos 2 años también, además, bueno, yo conocí a mi pareja en la Universidad de California y aquí yo les muestro cuando pues estábamos esperando a nuestro nene.
Y aquí ya les enseño yo una foto de, pues bueno, crecen tan rápido que aquí ya parece un joven de yo no sé cuántos años, pero bueno, se pasó el tiempo volando. Entonces, en estos 2 años fue una combinación de cosas, fue un cambio completo en cómo yo me había estado acercando a hacer mi trabajo de investigación y además fue aprender muchísimo, aprender a cómo enfocar una aplicación para un trabajo en particular y cómo destacar ciertas características de todo el proceso que yo ya había tenido en los últimos años en mi doctorado y en mis postdocs. Y bueno, entonces, después de muchas aplicaciones, entrevistas, etcétera, etcétera, tuve la oportunidad de empezar mi trabajo experimental y crear mi grupo en el IPCIT, en San Luis Potosí, en la División de Biología Molecular. Y bueno, a finales de 2019, pues empecé a trabajar ahí y pues aquí les muestro un poco, ¿no?, de lo que mencionaba Candy. Algo que a mí me gusta mucho hacer y que descubrí en mi proceso durante el doctorado es que transmitir la información de cómo funciona el cerebro, en qué aspectos de nuestra vida diaria está involucrado, es algo que para mí es muy importante. Y aquí yo les enseño una fotografía de unos jovencitos de primaria que fueron al IPCIT y pues aquí les estamos enseñando cómo funciona el cerebro, cómo las neuronas se comunican y qué es lo que puede esperar uno cuando las neuronas no funcionan bien, cuando ocurren enfermedades en humanos. Y aquí en esta otra les enseño una plática, una de las últimas que tuve antes de que empezara la pandemia, en donde le explicaba yo al público en general pues cuáles son las bases de la neuroquímica del amor, ¿no? A qué se debe que nosotros sentimos ciertas manifestaciones en nuestro cuerpo y que su origen, aunque siempre está asociado con el corazón, pues en realidad tiene que ver en mayor parte con el cerebro. Y pues bueno, entonces este es mi grupo ahora de trabajo. Y aquí les pongo yo una foto, pues no muy, hace poco, que con la pandemia pues nuestro trabajo se ha hecho de forma virtual. Y pues aquí les presento yo a mi grupo de trabajo en el IPCIT. Y que bueno, vamos empezando, ¿no? Pero ya tenemos estudiantes. Ahora, ¿cuáles son mis recomendaciones? Después de todos estos aspectos que ya les comenté, yo creo que los puntos más importantes y el primero de ellos es quién va a ser tu asesor. ¿A quién vas a buscar tú para que sea tu asesor de tesis de licenciatura, tesis de doctorado o de postdoc? Y yo creo que aquí un punto importante es que el asesor al que que estás buscando, además de que es alguien de que va a proveer los recursos que necesitas para hacer tu proyecto de investigación, también es alguien que va a ver por tu formación, que no solamente se va a enfocar en la parte experimental, sino que también te va a guiar y además darte la oportunidad de escribir apoyos, de evaluar trabajos y otros aspectos que son importantes, ¿no? Como mencionaba también yo, el tener la oportunidad de asesorar a otros estudiantes. Eso es cuanto al asesor, algo que tiene mucha influencia en los resultados que va a tener tu doctorado o tu postdoc. Otra cosa que aprendí y que es constante en todas mis experiencias es que hay que ser flexible y al mismo tiempo también persistente. Si algo no funciona, pues bueno, tampoco es el fin del mundo. Hay maneras en las que se puede cambiar el enfoque y entonces tener una oportunidad para encontrar algo mejor. Y otra que para mí es muy importante es aprender de los errores. Los errores realmente a veces son considerados como este hoyo, ¿no? En donde te absorbe y ya no hay salida. Realmente no es así. Aprender de los errores es una virtud que yo creo que abre muchas puertas. Entonces, reconocerlos es importante, pero además también qué te están enseñando estos errores. ¿Qué puedes obtener tú de ellos? Algo que también yo considero que es muy importante es, si algo no es lo adecuado, buscar una mejor opción. A veces es difícil decir, bueno, es que ya estuve aquí 2 años, ya no puedo decir adiós. Pero si realmente ese lugar no es el adecuado para ti o no es el proyecto adecuado, siempre existen otras opciones que pueden resultar mejor.
El cambio puede ser diferente y difícil, pero todo es posible, ¿no? Entonces, la persistencia y la flexibilidad aquí también tienen mucho que ver. Ahora, algo que yo no conocía, porque no tuve a alguien que me dijera de esto, pero cuando uno termina una estancia, por ejemplo, en UCLA, ellos tienen una oficina dedicada 100% a apoyar a las personas que salen de UCLA, sean de postdoc o de doctorados, para que puedan preparar sus aplicaciones y entonces puedan tener una mayor probabilidad de éxito. Entonces, una de ellas es acercarse a estos centros para que puedan ayudarte a preparar tu CV, tus cartas, etcétera, etcétera. Y ahora, algo que es súper, súper importante y que menciona hasta el último, pero que fue parte durante toda mi vida, desde principios de la facultad, es que hay que tener un cuerpo sano, mente sana en cuerpo sano. Entonces, yo desde principios de la facultad, pues conocí la escalada en roca. Y este ha sido mi deporte en el que he estado constante, pero a veces por circunstancias he tenido que dejar. Y circunstancias me refiero pues relacionadas con el mismo deporte, ¿no? Por ejemplo, aquí yo les muestro una fotografía de donde estoy escalando esto es en Tepoztlán, me parece. Y pues en algún momento pues me lastimé la pierna, ¿no? Y aquí estoy en el laboratorio sentada con mi pierna o mi pie en agua con hielo. Y era algo que pues ni modo, así era, ¿no? Pero era mi actividad para que me acompañaba o que me acompañó durante todos estos años, además del trabajo en laboratorio. En algunas ocasiones, bueno, no solamente fue una torcedura, sino más bien se me rompió el pie, ¿no? O sea, me rompió el tobillo también, no escalando, ya al terminar una escalada, que fue algo de esas circunstancias que uno nunca se espera. Pero bueno, además del trabajo que hice y mi pasión por la escalada y la actividad física, algo que también me ayudó muchísimo fue que cuando me mudé a los Estados Unidos, Bloomington, siendo un pueblo pequeño, tenía la gran ventaja de que podías ir en bicicleta a todos lados. Y entonces a mí siempre me ha gustado andar en bicicleta, pero en la Ciudad de México siempre había razones para no hacerlo, ¿no? Además de que nosotros vivíamos en una zona alta de la Ciudad de México y andar en bicicleta de ahí a CEU realmente no era una opción. Entonces eso fue algo que también desarrollé mientras estuve fuera, tanto en UCLA y en la Universidad de Indiana. Mi transporte principal siempre fue la bicicleta. Otra cosa que también aprendí es que me gusta muchísimo tejer. No es una actividad manual en donde puedes estar trabajando y tu mente puede estar en cualquier otra cosa o en nada, y es muy relajante, ¿no? Y aquí les muestro uno de mis proyectos de tejido. Este que ven aquí, este chal, es el chal que usé durante mi boda. Entonces, ese fue un trabajo que aprecio mucho, ¿no? Además del trabajo en cirugías, digamos, mi trabajo manual, lo llevé también a otro aspecto que no nada más se asocia con mi trabajo de laboratorio. Y bueno, durante todo mi transcurso, no solamente he sido yo y el trabajo que yo he hecho. Siempre he tenido, por fortuna y también por buenas prácticas, creo, de acercarme a ciertas personas, he tenido muy buenos maestros. Además de mis asesores, he tenido también la ayuda de técnicos fabulosos, como es Tere Montiel en el laboratorio de Lourdes, y también Ceci Escalona, que también fue de mucho apoyo durante mi tiempo que estuve en el laboratorio en fisiología celular. Y aquí también les pongo una fotografía de Scott Barton. Él es el técnico, o fue el técnico más bien, en el laboratorio del doctor George Rebeck, y también él fue una pieza clave en el uso de la electrofisiología y el análisis de los registros para entender, ¿no?, estas diferencias que puede haber en uno en otro. Además, aquí solamente yo pongo unas 3 fotitos, pero realmente las personas que he conocido en este tiempo son muchísimas, muchos grandes amigos, otros colaboradores, y pues es algo positivo también, ¿no?, que cuando uno sale de México y llega al extranjero, realmente uno lleva una preparación que te permite hacer muchas cosas y te abre muchísimas puertas. Y realmente yo creo que es algo de lo más valioso que aprendí en mi estancia en México, en mi doctorado.
esas nuevas técnicas, el empezar desde cero, utilizando un modelo que no se había utilizado, realmente a mí me brindó muchísima confianza y muchísima experiencia, que después lo que seguía haciendo en mis postdocs no fue sencillo, pero fue un poco más accesible, digamos, ¿no? Y pues bueno, con esto yo termino. Estas son como, hablo un poco sobre mi experiencia, un poquito sobre los consejos que yo les doy, pero también si tienen preguntas o comentarios o quieren que yo les dé un poquito más de recomendaciones, pues pueden encontrarme en la página del IPCIT y con gusto, si me mandan un mensaje, con gusto les contesto. Muchísimas gracias, Ana. La verdad es que padrísima la historia y bueno, obviamente yo creo que una de las cosas que a veces se nos olvida, y lo dijiste claramente, ¿no? Es que en nuestro entrenamiento de científicos se nos olvida que hacer investigación no es la única actividad, ¿no? Obviamente es desde la enseñanza, revisión de artículos de escritura, ¿no? Solicitud de apoyos, financiamiento, todas las partes de gerencia de un laboratorio que a veces se nos olvidan, ¿no? Entonces, padrísima tu historia y tengo aquí una pregunta de Víctor Antonio para ti que dice, bueno, hay muchas porras y saludos, ¿no? En los comentarios para que después les eches un ojo, pero Víctor Antonio nos pregunta, dice, desde tu perspectiva, ¿crees que la bioética está presente o es suficiente en estos laboratorios de neurociencias? Sí está presente. Realmente eso es un aspecto que no conoces hasta que estás dentro de la investigación, pero todo experimento no es nada más como, ay, se me ocurrió hoy en la noche y mañana lo hago, ¿no? No, tiene un proceso y hay un comité de ética que evalúa que ese proceso tiene los estatutos éticos suficientes para llevarse a cabo. Entonces, la bioética está presente y es algo con lo que tiene que uno estar relacionado, porque de otra manera no se pueden hacer los experimentos. Entonces, en neurociencias, lo que a mí me ha tocado es que sí, es algo estricto, es algo que tiene que estar muy, muy bien revisado. Los animales tienen que estar en unas condiciones óptimas, no solamente para los experimentos, sino en sus condiciones en que los tienen en los bioterios. Entonces, tienen que estar revisados semanalmente por un veterinario, tienen que revisarse después de que se hace algún procedimiento, tienen que tener los tratos, digamos, como si fueran un paciente. Realmente sí está presente, es muy importante y no es algo que no exista, ¿no? Ok, algo que dijiste y me llama mucho la atención. De alguna manera la gente cree, bueno, sabemos, ¿no? Que conseguir una plaza en investigación, ¿no? En la academia es complicado, o sea, no hay tantas plazas, ¿no? Sí. Pero tú dijiste que hiciste más de 100 solicitudes, ¿no? En un periodo de tiempo en donde en realidad, digamos que tu trabajo de tiempo completo era justamente preparar estas solicitudes. Y una de las cosas que mencionaste, y a veces no tenemos tan claro, es que la ciencia también funciona en la industria privada, también funciona en las empresas. Entonces, Adriana Espino nos hace esta pregunta donde dice, ¿nos podrías platicar más acerca de cómo fueron tus entrevistas con la industria y para la academia y qué crees que pudo crees que pudo haber sido diferente o qué aprendiste de estas dos tipos de entrevistas? Bueno, primero las de la industria. Las dos entrevistas que yo tuve en la industria, la primera fue para Johnson & Johnson y el día que yo fui a presentar, porque presentas tu trabajo, ese día yo tuve como 20 entrevistas, o sea, vi a 20 personas en un solo día. Después de presentar mi trabajo, vi a cada una de estas personas. Cada uno tenía su ronda de preguntas, su ronda de curiosidades, y entonces realmente fue súper agotador. Y yo creo que algo que ellos vieron ahí y que me encontré en muchísimos otros lugares, no solamente ahí, fue que me veían sobrecalificada, en el sentido en que la persona que estaba a la cabeza de esta posición fue como, pues yo a ti te veo como para ya irte a tener tu propio laboratorio. ¿Por qué estás queriendo buscar una nueva opción ahora en la industria? Y pues para mí era, bueno, es que he estado tanto tiempo en academia que realmente desconozco qué es la industria, pero sé que tengo lo que se necesita para poder empezar en este rubro. Y pues no, me dijeron que no. Y al final me dijeron que no. Yo creo porque para ellos
lo que yo podía traer no era nada más experiencia haciendo cirugías y registro en 2 fotones, pero ellos querían a alguien que tuviera un poquito menos de, como de esa, querían a un postdoc. Yo ya estaba fuera de los postdoc, yo ya había pasado 8 años de postdoc, y ellos querían a alguien que fuera saliendo realmente del doctorado. Entonces yo creo que ahí en parte fue que a lo mejor tantos años en academia, para ellos fue como de, no, esta persona ya está moldeada a la academia, realmente no nos funciona mucho en la industria. Eso fue como lo que yo pensé. La segunda entrevista en la industria fue para una compañía que se llama Inscopix. Inscopix es una compañía que también tiene su pequeño miniscope para evaluar las poblaciones neuronales, y es uno de estos startups que hay acá en California. Y realmente mi aplicación no continuó porque querían a alguien que tuviera Green Card, porque además ellos trabajan, su lugar de trabajo está dentro de un lugar de la NASA. Entonces querían a alguien que tuviera ya los digamos, derechos para trabajar y tener oportunidades de clearance de seguridad para poder entrar a un lugar de la NASA. Entonces ahí sí fue porque, pues bueno, soy mexicana, yo me vine, tenía mi visa H tal y demás, entonces no tenía Green Card. Ahora, en la academia puede ser uno de los lugares más difíciles para entrar. Las entrevistas, mira, puedes ser la mejor candidata, puedes tener la mejor formación, pero también vas a lugares en los que a lo mejor a veces ya tienen escogido el candidato. A veces no es que seas realmente la primera opción, porque ya alguien más tiene un contacto ahí. Y eso es algo que se ve en todos lados. Las plazas, cuando se ponen públicas, generalmente ya tienen alguien apalabrado para esas. Y desafortunadamente, pues eso me tocó también, ¿no? Me tocó enfrentarme en donde, a pesar de que mi historial fuera muy bueno, al final no fui la mejor candidata. Y bueno, las entrevistas son clave, ¿eh? ¿Qué te preguntan? ¿Cómo te lo preguntan? ¿Cómo contestas tú? Y también hay prejuicios a veces, ¿no? Mujer con hijo de 2 años o 1 año en aquel entonces es como, ¿quién te lo va a cuidar, no? Por ahí alguien me dijo, ¿quién te va a cuidar al hijo mientras tú trabajas en el laboratorio? Y pues para mí fue como una de esas preguntas y comentarios inesperados que no te esperas, ¿no? Entonces es como diversos aspectos y a veces también suerte, aunque parezca que no, pero a veces también la suerte involucra. Y yo creo que aquí algo fundamental, y de verdad no quiero dejar de recalcarlo, ¿no? O sea, aplicaste a 100 lugares. Entonces, ¿cuántas entrevistas tuviste después de aplicar a 100? O sea, buscar trabajo tampoco es trivial, ¿no? Efectivamente hay muchas cosas alrededor, pero sobre todo en la academia, ¿no? O cuando queremos hacer investigación, definitivamente el número de aplicaciones que tenemos que hacer es enorme y no se desesperen, no es algo que van a poder conseguir en 2 meses, 3 meses, 4 meses, ¿no? Ana, se nos acabó el tiempo. La verdad es que muchas gracias por compartir tu experiencia. Se quedan algunas preguntas en Facebook, pero prometo que perseguiré a Ana hasta que nos ayude a contestarlas ahí en los comentarios en @vinculacionciencias. Y pues a todos ustedes que nos vieron, nuevamente feliz año 2021, ¿no? Bienvenidos de regreso. Recuerden que estas charlas son todos los martes a las 12 del día a través de Facebook Live de Vinculación Ciencias UNAM y después las van a poder ver, estas y todas las demás, en nuestro canal de YouTube. Entonces, Ana, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes que nos están viendo y nos vemos el siguiente martes. Adiós. Adiós.